Hola, Hola, doña Verónica. Sí, la Verónica fue la que dijo hola. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien, ya con nuestro tercer día de encierro. Bueno, ni tanto, yo ayer salí. Me porté mal, salí. No, tenía que ir al supermercado, si no como. Ya, a ver, mi agenda linda, preciosa. Ay, doña Cassandra, vamos dejando entrar personas. Y espero también que ya vayan llegando. ¿Llegaron o no? Sí, llegaron algunos trabajos de lo que yo les pedí, ¿se acuerdan? No mucho, había que ver esos cuentos de Subterra, Subsol, no, son dos cuentos de Subsole. Eh, y Redención y En la Rueda. ¿Se acuerdan un poco de esos cuentos o no? No mucho parece. Ya, pero vamos a explicar un poquito hoy día para aquellas personas que les falta todavía que entreguen. Y vamos a tratar de que sea como, eh, a ver, explicando la idea central. Eh, Siempre vas a encontrar ejemplos de algún escritor, pintor, escultor, eh, y ya en tiempos modernos, director de cine, productor, escritor de obras de teatro o lo que sea, que por lo general siempre tratan de poner algún mensaje, decir algo con lo que están haciendo, con lo que están creando. En este caso, los dos cuentos eh, lanzaban dos críticas súper distintas, ¿ya? En el sentido de qué está pasando con la famosa cuestión social. Solo como pista, nosotros hemos hablado acá, y de hecho si me voy a después a ver lo de la compartir pantalla, voy a hacerlo después cuando llegue un poquito más de gente. Si nos vamos un poco a la teoría de todo lo que hemos estado hablando, del maltrato laboral, de la respuesta de algunos a esa cuestión social, por ejemplo, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, responder a través de la caridad, o sea, todo eso tiene que ver justamente con lo que dicen esos dos cuentos. ¿Ya? Porque, a ver, honestamente no sé si alguien ya lo leyó, por ejemplo, Irredención, el de esta niña, bueno, una mujer de la alta sociedad que se le ocurre dar una fiesta y no encuentra nada más divertido que decorar la casa con flores. Y por supuesto manda cortar todas las flores que había afuera de la plantación, duraznos, los árboles frutales, manda cortar todas las flores y con eso decora la casa. Por supuesto toda la gente dijo, oh, qué bacán, qué lindo, qué hermoso, qué precioso, qué buen gusto, bla, bla, bla. Y ella feliz, contenta, orgullosa de haber dejado impresionado a todos sus amiguis de la alta sociedad. Y yéndose a dormir tiene una pesadilla. Y la pesadilla es que ella moría y se iba a este juicio de las almas, donde está, por supuesto, Dios, y en un rinconcito está el diablo, como esperando así para agarrársela. Y, y en ese juicio, en esa mezcla rara de juicio entre cristiano y egipcio, porque está el tema de la balanza, ¿no? Se supone que en un platillo de la balanza se colocan todas las cosas que ella regaló, por así decirlo, a los pobres. Eh, Aparece un orfanato, aparece una capilla, por supuesto, que mandaba a construir por ella, y en fin, todos esos
buenas obras, su caridad, todas sus misas, todas sus buenas acciones, toda su abnegación y sacrificio por los pobres, por las cosas que ella regalaba para los pobres. Eh, y en el otro platillo estaban los pétalos de flores que ella había mandado a cortar. Y los pétalos eran mucho más pesados de todo lo que ella había alguna vez regalado para los pobres. ¿Alguien entendió esa figura? Atrévanse nomás, pues tírense a la piscina, no se hagan problemas. Porque ahí el autor algo quiere decir. Porque eso van a ser más importantes las flores que haber mandado construir un hospital. Es que en el caso de las flores, por el acto que ella hizo, Ya, pero. que le importó más en ejemplo, dar fiesta, el lujo, Ya, es que en el caso mío yo representé que las flores representaban algo bueno ya, y en el caso de ella hizo algo maldad que era romper las flores y colocarlo por todos lados para dar más, representar más su fiesta como más lujosa sí. y en ese caso. Entonces las flores como que le devolvieron el favor que ella le hizo y fueron por eso que pesaban más. O sea, claro, como tú planteas, digamos que ella. Según, o sea, según yo lo representé como comida, no solo como plantaciones de flores, podrían haber sido hojas, plantas de cualquier cosa. ¿Se acuerdan esa parte al final donde dice que las pétalos de flores ya, por ejemplo, había flores de durazno y de repente ya había duraznos y de repente se Sí, transformaban en insectos, en mariposas, en pajaritos? Y claro, a ver, nuestra mentalidad hoy eh, puede ser que lo veamos desde el punto de vista ecológico, así como se te ocurre, bruta, que vas a destruir así la naturaleza, pero no. A ver, hagamos el siguiente, hagan el siguiente ejercicio. Imaginen, ya, está la flor del durazno, ¿ok? Cuando eso ya madura y todo, viene el fruto, ¿cierto? Del durazno. O sea, está la flor, está la flor, después se convierte en fruto. Ese fruto no es solamente que alguien se lo vaya a comer, eh, alguien lo va a sacar de ahí, alguien lo va a cosechar. Significa que alguien va a trabajar y va a obtener algún dinerito por ese trabajo, que es cosechar el durazno. Y ese dinero va a servir para mantener a su familia. Y así, puedes seguir la cadena. Entonces, ¿qué ocurre? Tú, si mandaste cortar las flores, no hubo fruto, no hubo pajaritos, ni maripositas, ni nada, pero tampoco hubo cosecha, tampoco hubo dinero para el campesino, porque el campesino se quedó sin trabajo, porque no había fruta que cortar. Entonces, el campesino fue pobre, ¿cachai? O sea, en el fondo, fíjate que se me cayeron 3 personas. Ahí. Eh, la pregunta del millón sería, ¿cuánto, cuánto porcentaje de la pobreza que tú ves a cada rato es culpa de la gente que después dice que ayuda a los pobres? Por eso esta tipa, si se acuerdan ustedes, había 2 platillos. En uno estaban todas las buenas obras que ella había hecho y en el otro los pétalos. Y los pétalos eran mucho más pesados, eran mucho más importantes, porque no importa lo que tú regales para los pobres, porque son pobres por culpa tuya. Mira, yo les conté, ay, no sé, estoy medio confundido. Hay una historia que yo la cuento siempre, tiene que ver con un colegio donde yo trabajé hace tiempo. Eh, que una vez entrevisté a un apoderado por ciertas estupideces que hacía el cabro chico. Bueno, no era cabro chico, estaba en cuarto medio. Pero
me llamó mucho la atención un comentario que hizo este apoderado, que tenía una empresa y, bueno, dijo, yo a mi hijo lo llevo a las casas de mis empleados para mostrarle lo que es la pobreza y así él se esfuerce. Y, y yo después pensé, a ver, primero me dice que él lleva a su hijo a las casas de sus empleados. O sea, el tipo llega así sin invitación, de paseo como quien va al zoológico, al hijo lo saca de paseo por las casas de los empleados, para mostrarle a su hijo lo que es la pobreza, ya, y así él sea un hombre, alguien que se esfuerce, para que le vaya bien en la vida. Y ahí yo saqué tres ideas. Uno, que el tipo saca a su hijo de paseo a las casas de los empleados sin preguntarle a los empleados, como si fueran a pasear al zoológico, como te dije recién. Dos, para él la pobreza parece un fenómeno externo, siendo que si sus trabajadores son pobres, ¿por qué él les paga poco? ¿Ya? Y tercero, cuando dice, para que no seas así, esfuérzate, está diciendo que son pobres porque son flojos. Entonces, si tú te fijas en una frase, tú tienes que saber bucear y entender qué es lo que te están diciendo. ¿Ya? Entonces, ahí está el tema de cómo yo puedo interpretar, por ejemplo, un cuento como este, el de Baldomero Lillo, el de Irredención. La tipa, por darse un gusto, cortó todas las flores y hay que pensar en todas las consecuencias que trae eso. Es una metáfora. ¿Ya? Es una metáfora, no tiene por qué ser exacto ni que estemos hablando exactamente siempre de flores, pero estamos hablando de algo súper simple. Si la gente es pobre es porque gana poco. ¿Y quién es el que decide pagar poco? No es el trabajador, no es el minero, no es el salitrero, no es el tipo que carga sacos en el puerto, no es la señora que hace un servicio doméstico. Ellos no deciden ganar poco y ser pobres. Y mucho menos es que venga alguien a decirte que es pura flojera. O sea, veamos, por favor, léanse el libro entero, o por último lean Subterra, o véanse la película, por último, y van a entender un poquito lo que son las condiciones de trabajo. Y díganme si la pobreza es culpa de la flojera. ¿Cachai? Pero esa es la forma de verlo en esos años. Y el otro cuento, en la rueda, tiene que ver con las peleas de gallo. Cosa muy común en esos años, principios del siglo XX, tú puedes decir, pero perdona, pero es que en Chile están prohibidas esas cosas. ¡Ah! Hay un montón de cosas prohibidas que se hacen iguales, esas cosas de pararse en algún lugar por aquí, vaya a cachar estas carreras clandestinas de autos. Porque sí, lo que no se vigila se hace igual, ¿ya? En este caso, las peleas de gallo eran muy comunes en el campo, así como las carreras de caballo clandestinas, las peleas de perro y muchas cosas por el estilo. Y se ve en este cuento esa cosa de las peleas de gallo, y todo el cuento habla de un gallo que se llama Clavel. Más allá de lo sangriento que resulta la descripción del cuento, es como en los últimos dos párrafos donde está la matriz del cuento, ¿ya? El centro del asunto. Cuando el tipo dice ya el gallo Clavel, que siempre había sido un gallo ganador, ¿ya? Siempre ese Clavel era bueno para las peleas y ganaba las peleas. Y por lo tanto, al dueño le había hecho ganar mucha plata con las apuestas, pero ya eh, no, pues. Es un gallo ya viejo, hay otros gallos mayores, más jóvenes, más ágiles, así que el pobre gallo Clavel le sacaron la mugre, terminó todo ensangrentado, y el libro algo dice que ya no le quedaba una gota de sangre adentro, estaba todo tajeado por todos lados. Porque acuérdate que los tipos, a las patas de los gallos, donde van los espolones, les agregan navajas. Entonces, así era la cosa. Entonces, cada vez que un gallo pateaba, era un navajazo que cortaba la piel o el cuero del otro gallo. Hablaba de que está ciego ya, que le habían picoteado los ojos, ya, está ya a la última, el pobre gallo. Obviamente perdió la pelea.
Y ahí reclamando los que habían apostado por él, y reclamando el dueño de que, oh, gallo tal por cual, que me hiciste perder plata, y lo agarra de las patas, lo da unas vueltas y lo lanza lejos. Y por supuesto el autor, Baldomero Lillo, muy poéticamente dice que el cuerpo de este pobre gallo fue a dar contra un peral, y cuando cayó el suelo después, esos aterciopelados pétalos cayeron sobre su ensangrentado cuerpo. Y lejos seguía el espectáculo con otra pelea, otros animales al sacrificio. Y sácale la metáfora a eso, pues. Compáralo con el mundo del trabajo. El mundo del trabajo de 1907, ¿ya? La época que se escribe el libro. Para entenderlo, recuerda un pequeño detalle. No existe la jubilación. Por lo tanto, uno tiene que trabajar. Tiene que trabajar hasta que puede. Porque como no existe jubilación, no hay plata que llegue de ninguna parte. Entonces, la única plata que tú vas a tener es la plata de tu trabajo. Tienes que trabajar si eres minero, si eres forestal, si eres comerciante, si eres cargador de la feria, si eres lo que sea, tienes que trabajar. Trabajar hasta que el cuerpo ya no da. Entonces, cuando el cuerpo ya no da y no le sirves como trabajador, no le sirves al patrón, el patrón te desecha. Y igual que el gallo, te tira lejos, vas a dar contra un tronco y a lo más hay unos pétalos, van a caer ahí, como quien dice, pucha, ya felicitaciones, palmadita en el hombro, gracias por todos los servicios, pero ya no me serviste. Chao, que venga el siguiente, que venga el más joven. Entonces ahí es donde entramos al punto de la comparación que hace Baldomero Lillo entre este gallo todo herido, machucado, picoteado, desangrado, que como ya no sirve lo desechan, de lo que es un trabajador que ya está encorvado, tiene lumbago, si trabajó en la minería, ya tiene problemas pulmonares, tiene enfermedades, tiene dolor de hueso, está todo enfermo, todo ya. Y como ya no trabaja en las mismas condiciones ni rinde lo mismo, también el patrón lo desecha. Fíjate, ahí está el paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Qué fue lo que yo les encargué? Todo esto que hemos hablado es la interpretación social o la crítica social que puede traer el cuento. Todavía está pendiente que varios lo entreguen. Pueden tomarse la libertad de tomar otro cuento del mismo Subsole o de Subterra o tomar otra historia, denle una interpretación social. E incluso aquí uno podría decir perfectamente, con los ejemplos que vamos a ver en la segunda hora, hay otras expresiones, otras formas de decir también o de hacer una crítica, y vamos a verlo a través de la fotografía, que es de la época, fotografías de 1900 y tanto, y también la publicidad o la propaganda a través de afiches. ¿Ya? Bueno, eso ya es más actual, puede ser de tiempos pasados o presentes. ¿Ya? Lo que sí vamos a hacer ahora es terminar de explicar el PowerPoint. El PowerPoint. Si internet va re mal, a veces escucha robótico, no me extrañe, dije, no se preocupe, que internet es una cosa, ay, ya, espantosa. Ya, hay que de repente mirar qué tipo de empresa. No, pero a esta altura, ¿quién se va a cambiar? Se parece que son todas malas. Ya, vámonos al PowerPoint para terminar, o terminar de verlo hoy, esta hora. Ya, y nos vamos para atrás. Tenemos claro que existía un problema social, que existían malos sueldos, que a través de ello había pobreza, que cuando hay pobreza hay problema de acceso a la vivienda, que más encima las ciudades habían crecido mucho y no tenían servicios, no hay agua, no hay alcantarillado, no hay casa,
hay CITES, hay conventillos, hay mugre, hay enfermedad, hay muchas muertes, cabros chicos, las madres en el parto, maltrato laboral, trabaja 15, 16 horas diarias, te pagan poco, lunes a domingo, o sea, por todos lados abusan de ti. Es como para hacer un cuento de terror. Y obviamente tú, como nadie te pesca, tú te organizas a través de mancomunales, a través de, bueno, después se van a llamar sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tu forma de presionar, tu forma de reclamar es la huelga. La huelga, y ahí agarramos el tema, fíjate bien que durante todo lo que se conoce como la época parlamentaria, o sea, de 1890 hasta 1920, en general la huelga y toda forma de protesta social siempre se le criminaliza. Y para eso tienes que estar como enchufado en cómo es el mundo en esa época o cómo piensa la gente que debe ser, la gente, digamos, los que gobiernan, cómo piensan que debe ser el mundo. Y eso es un esquema muy cuadrado, igual que esta pantallita, es todo muy cuadrado. En el fondo se trata de que hay que hacer que la economía produzca, eso se consigue haciendo que la gente trabaje, con eso se consigue dinero, los dueños de las empresas se enriquecen, el Estado puede cobrar los impuestos que quiere y con eso el Estado funciona. ¿Y qué es lo que el Estado funciona? Básicamente la administración, que son como los cargos públicos, y la represión, que es el aparato de fuerza. El aparato de fuerza del Estado se compone principalmente o casi únicamente de las Fuerzas Armadas. Solo dos, la Marina y el Ejército. Y esa fuerza tiene dos propósitos. El primero es exterior, o sea, pelear guerras. Guerras que tengan que ver con los recursos económicos. Si no, oye, échenle un vistazo a la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, yo sé que hay gente que se puede enojar conmigo, pero la verdad me importa bien poco. La Guerra del Pacífico es una guerra hecha para controlar un recurso económico. Una guerra que, bueno, algunos de ustedes, no sé, algunos de ustedes vieron el año pasado, siempre yo en primero, perdón, me gusta que vean una película. Si alguien puede, mira, se las voy a poner en el chat. Si alguien puede, eh, enviar a todos. Hay una película que se llama, espérate, que se llama Caliche Sangriento. Esa película, Caliche Sangriento, no sé si alguno la ha visto, a mí me encanta verla en clase, pero no en este caso, sino más bien el año pasado. Es una película del año 68, 69, por ahí. Que fue una película, por lo tanto, una película súper vieja. Y si quieren verla, hay que armarse de paciencia porque la imagen es mala, el sonido es malo, pero como documento es súper interesante porque relata la Guerra del Pacífico, una etapa de la Guerra del Pacífico desde un punto de vista mucho más realista en cuanto a las causas de la guerra, las consecuencias de la guerra, el comportamiento de los soldados. Es una película que fue prohibida en Chile. Una película chilena que fue prohibida su exhibición en Chile. ¿Ya? Hubo un juicio y después se pudo exhibir igual, porque molestó algo así como un ají, molestó a la dirigencia de la época, a los militares de la época, a muchos políticos de la época que te venden la pomada de la guerra heroica y todo lo demás. Acá lo que hubo es una guerra por controlar un recurso minero, el salitre, de parte de mucho empresariado privado, que usó al Estado de Chile y a la tropa, la gente común, que fue a pelear una guerra, le vendieron la pomada de una guerra contra los peruanos, bolivianos, pero los que ganaron fueron los dueños del salitre. Bueno, paréntesis,
está la idea de que el Estado existe para defender afuera, haciendo guerras, los recursos económicos. Pero el Estado también tiene fuerza para defenderse por dentro, para aplicar esa fuerza hacia adentro, como mediante la represión, haciendo que el país funcione. Entonces, cuando hay una huelga, el país deja de funcionar, las cosas son anormales, y ahí es donde el Estado debe actuar según esta gente, según este pensamiento. Y por lo tanto, ahí viene la explicación de por qué el Estado, como dice el cuadrito ahí al costado, todo el tema obrero, todo el tema sindical y de huelga y de protesta, el Estado siempre le da un carácter criminal. Siempre. Y hasta el día de hoy, yo cuando veo gente en la calle, lo primero que voy a pensar como Estado de Chile es que están cortando el tránsito, es que están rompiendo un semáforo, pero nunca voy detrás de por qué están ahí. ¿Qué los lleva a estar ahí? Si solucionara eso primero, a lo mejor la gente nunca estaría en la calle reclamando nada, ¿ya? Pero el Estado de Chile tiene como esa característica. Sí, desde el punto de vista intelectual, de los filósofos chilenos de la época, como Augusto Rego Luca, aparece la idea de, oye, la gente está reclamando por algo, démonos cuenta. Y él escribe un libro donde justamente habla de todo esto, como mencioné la otra vez, que se llama La Cuestión Social, el libro, y de ahí vienen bueno, el mismo nombre que usamos. Los primeros cambios vienen, la gente empezó a adaptarse, ya. La política que antes ignoraba, ahora está como pescando. La iglesia que antes también ignoraba, decía que la gente se quejaba de llena, que mal agradecido, que dale gracias a Dios de que tienes pega. La iglesia ahora dijo, a ver, veamos qué está pasando. Y entonces viene este Papa León XIII cuando saca su encíclica Rerum Novarum, donde habla de que la iglesia debe tener una opción por los pobres, estar a favor de los pobres, ayudar a los pobres. Y ahí de repente dicen, bueno, ¿y la iglesia cómo se relaciona con la gente rica? Que era como su costumbre. Y ahí viene una división. ¿Ya? Esa división yo la otra vez la estuve tratando de explicar, pero de todas maneras paso de nuevo para que quede bien claro. No es que se dividan y aparezcan dos iglesias acá en Chile. No. Simplemente es que se manifiestan dentro de ella dos opiniones distintas, que a partir de esa época se manifiestan y se mantienen hasta el día de hoy. Fueron dos corrientes y dos opiniones muy fuertes en la época de la dictadura militar, porque es donde más se notó, donde más cruel fue la división, por así decirlo. Pero los curas siempre han sido los curas, ¿ya? Y la iglesia siempre ha sido uno sola. Y cuando hay que actuar en conjunto, actúan en conjunto. Y perdón que lo diga, cuando hay que esconder cosas también. Ahí no hay divisiones posibles. Ellos, si tienen que cuidarse entre ellos, se cuidan, ¿ya? Esto tiene que ver más bien con cómo ellos se enfrentan a los problemas sociales. Y claramente hay una iglesia que sí sigue los mensajes de León XIII, pero va más allá. Mucha gente en Chile piensa que la pobreza, digamos, de la gente muy católica y con fortuna, porque la gente católica pero pobre, como que no cuenta aquí. Estamos hablando de la gente católica pero con plata, las élites. Ellos piensan que la solución viene siendo la caridad, o sea, yo ayudo. Como en el ejemplo ese de la niña que daba la fiesta en el cuento y Redención. Es que yo con mi dinero construí un hospital para pobres, con mi dinero construí un orfanato para todos esos niños huérfanos que quedan cuando los papás mueren en la mina en accidentes y los niños no tienen quien los cuida. Yo construí una escuela taller para que las viudas de los mineros, por ejemplo, aprendan a tejer y cerámica y se las arreglen. Yo construí un hospicio, un hogar de ancianos, yo regalé, yo mantengo un comedor, yo mantengo en fin, caridad. Eso es una forma linda de decir limosna. Pero hay otra iglesia que dice que todo esto es indigno, que lo primero es la dignidad del hombre, y el hombre donde primero se salva su dignidad es mediante el trabajo. O sea, lo que yo tengo, lo que yo consigo, lo que yo compro, lo que yo uso,
es digno cuando yo me lo consigo, no cuando lo ando limosneando, sino que cuando yo lo consigo, cuando yo lo pago con mi trabajo. ¿Entendí? Cuando yo me compro mi casa, me compro mi mueble, me compro el colchón, me compro la ropa, el zapato para mi cabro chico, yo lo compré, yo. Eso es digno. Cuando tú puedes trabajar y cuando, gracias a ese trabajo, puedes hacer cosas. Y eso es lo que opina la iglesia, por así decirlo, popular, que es la primera que salta regalando terrenos, después de que en esa época la iglesia era dueña de muchos fondos. Ese tipo de abajito a la izquierda, el cardenal Raúl Silva Enrique, el primero que dijo, ya aquí están estos fondos, repártanselo entre los campesinos, la tierra para el que la trabaja y bla, bla, bla. Fíjate, el mismo padre Hurtado, que también hablaba a través como él es jesuita, él hablaba de rescatar gente de la calle, niños debajo del puente, pero no para alimentarlos limosneando ahí en un comedor público, no, anda a un taller, aprende un oficio, después búscate un trabajo. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué le decían cura rojo? El cura Lo que rojo. pasa, mijita, lo que pasa es bien simple. Generalmente cuando tú te sales del esquema y empiezas a hablar de los derechos de las personas, de, de la dignidad de las personas, y empiezas a atacar a la élite empresarial, van a decir que eres comunista. Es como el fetiche en Chile. En general, durante todo el siglo XX, muchas ideas, muchos pensamientos se les catalogó que eran como comunistas o venían del comunismo. Y por lo tanto, de ahí la asociación con el color rojo. Porque el comunismo siempre ha sido con color rojo, la bandera soviética que es roja, bla, 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 bla. Entonces, que aparezca un Ah, cura hablando cosas así, es como en esa época de la dictadura que había curas en las poblaciones. Estoy pensando en un curita, bueno, un curita que murió recién, Mariano Puga. Cuando llegaban los carabineros en sus carros y con sus lacrimógenas y con su escopeta a las poblaciones a reprimir una protesta en la época Pinochet, el cura venía y se paraba adelante, ahí ya paren la tontera, váyanse de acá, y cuestión. Y claro, tenía fama de cura comunista, o sea, cura comunista, he visto una cosa más contradictoria, o sea, es como ver un colocolino vestido de azul, como, no, no junta ni pega, pero era una forma de descalificar, es, 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 es parte de la política, el descalificar al otro como diciendo lo que tú dices no vale porque tal cosa. Es como si hoy día apareciera, a ver, mira, perdonen si lo digo así, pero imagínate que hoy día apareciera un cura diciendo que, oye, pucha, chilenos, cálmense un poco, no sean tan criticones, pónganse violentos. Ah, que venís vos, cura pedófilo, porque al tiro, como hubo tanto caso, y además hubo tanta complicidad de la iglesia escondiendo los casos, uno ya como que descalifica a todos los curas. ¿Cachai? Pero es una manera de descalificarlo y de decirle que se calle, porque no quiero escucharlo porque tal vez me molesta lo que dice. En este caso, curas como Silva Enrique, el padre Hurtado y otros más, siempre les pasaba lo mismo, como decías tú, cura rojo, cura comunista y bla, 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 bla. Igual que a las monjas, ¿no? O sea, imagínate tú, uno qué es lo que dice cuando piensa monja, piensa en una señora que usa un hábito largo, negro, que usa ese velo y todo lo demás. Imagínate después ver una monja con blue jeans, poncho y chalas y tocando la guitarra. No, esa monja debe ser comunista. Es parte de la estupidez. ¿Ya? Yo siempre gracias, digo, profe. yo siempre digo, y lo dijo creo que una vez, hay una frase famosa, creo que fue Einstein, pero no estoy seguro. Dijo que hay dos cosas infinitas. En esta vida hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Eh, así que todo es posible. Y tiene bueno, ahí se explica, ¿cierto?, la división entre estas dos iglesias. Una que habla del trabajo, la dignidad, la iglesia, esa iglesia, justo la que está al lado izquierdo de la lámina, que habla del campamento, estar ahí, estar ahí.
sea, no ir a hacer una misa y después irte a tu cómoda casa con calefacción, sino que vivir ahí en el campamento, en la toma, en la población, en el campo, ahí, ya, como el cura Berrío que vive en un campamento en Antofagasta, ¿cachai? Eso. Y después está la otra que es más cómoda, que es más como de privilegio, más ligada a la gente poderosa, esta que tiene colegios caros, y es de todas esas grupos religiosos que se conocen por ser súper conservadores, anti-divorcio, anti-aborto, anti-derechos de la mujer, anti. Siempre son contra algo. ¿Ya? Y la fotito ahí de los caballeros. Los radicales se transformaron en un partido súper popular, cambiaron de idea, cambiaron de filosofía, entonces el Partido Radical comenzó a ser popular y llegó a ser el partido político más grande de Chile en los años 40, en los años 40 y 50, con 3 presidentes, sobre todo uno que fue tal vez el mejor que ha tenido Chile, que desgraciadamente se lo llevó al cáncer en los 3 años de gobierno, pero Pedro Aguirre Cerda es famoso por ser uno de los mejores presidentes de Chile. Y las soluciones vienen ahí. Cuando hay problemas sociales, las soluciones son las leyes sociales. ¿No? Es como curioso, pero en este país y en muchos países y en todo el mundo, porque recuerda que la cuestión social es un fenómeno global, que lo vas a encontrar presente en toda América Latina, en Estados Unidos y Canadá, en Europa y en general en cualquier parte que se integrara al mundo desarrollado. Incluyendo Chile, que era marginal y entregaba materias primas solamente, no importa, igual nos integramos al proceso y nos pasa este fenómeno. Pero es curioso que si no hay una ley que te obligue a dejar descansar a la gente, a ti no se te ocurre dejar que la gente descanse. Es una cosa básica del derecho que existan leyes, y las leyes son obligatorias. Pero solamente a partir de esto es que tú puedes ver lo que se llaman las conquistas sociales. Y todas ellas, si te fijas bien, aquí están solamente las más importantes. Algunas de ellas son antes de las grandes guerras, las grandes protestas en Chile. Otras vienen después. Es decir, todas las huelgas que alguna vez vimos en este mismo PowerPoint, pero varias láminas antes, está la lista de las principales huelgas en Chile, como la de 1903, la portuaria de Valparaíso, y tal vez la más importante, la de Tarapacá, 1907, de los salitreros, que terminó con la matanza en la Escuela de Santa María. Pero te das cuenta que la presión, la huelga y el escándalo es lo que lleva a que los líderes cambien de opinión y las cosas pasen. Ahí hasta el año 17, todo es responsabilidad justamente de algunos gobiernos que, presionados por la gente en la calle, fueron entregando o fueron otorgando estas leyes de carácter social. ¿Ya? Entonces, eso de que ese viejo refrán que dice que nada se regala, sino que todo se conquista, yo creo que se aplica súper bien. Y no es propaganda de ningún tipo, es solamente una constatación de hechos. El que solamente después de tantas protestas en Chile empezaran a dictarse leyes de carácter social. Y sobre todo con el miedo, y eso es literal, con el miedo de que en Chile ocurriera algo así como una revolución. Porque recuerda que el año 17, 1917, es la revolución rusa, la revolución bolchevique, que hace caer el gobierno del zar y después aparece la Unión Soviética. Entonces, eso provocó bastante miedo, ¿ya? De que pudiera ocurrir un levantamiento, una rebelión popular. Entonces, mejor hagamos leyes de carácter social. Pero todo eso lo voy a terminar de explicar la próxima hora y voy a entrar a ver el tema de la fotografía y del arte, ya más visual. Incluso de ahí podrían sacar cosas y comentarios para entregarlos después como tarea. ¿Ok? Así que ya, descánsense unos 10 minutos. ¡Ay!
Descánsense unos 10 minutitos y los veo más rato. No se vaya nadie, no se vayan. Espérate, espérate, espérate. Me faltó algo súper importante. Oh, súper importante. No se vaya nadie. Foto, foto. La foto de la asistencia de hoy. Va. Imagen, ahí sí. Foto. Maravilloso. Pasamos lista. Ya, chiquillos. Descánsense 10